conmigo aquí en la pizarra. Profe, dígame. yo, la 5. La 5, veamos la 5. Dice, en la recta que tenemos aquí, las marcas están igualmente espaciadas, dice. Fíjate que aquí tú tienes 1 y 2, o sea, aquí tenemos un entero, ¿cierto? Y ese entero está dividido en 9 partes iguales, es decir, cada una de esas partes vale un noveno. Y si tú cuentas, son 9 partes iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Como aquí te la pregunta dice cuál es el valor de x y te dicen que p es igual a x al cuadrado, para poder determinar el valor de x tú necesitas el valor de p. Entonces vamos en busca de eso. Ahora, hay dos formas de determinar de qué es el valor de p. Una, fíjate, es que aquí la ubicación de p está antes del 2. Por lo tanto, tú tienes que retroceder aquí para ubicar p o el valor de p. A 2 tú le tendrías que restar 2 novenos. ¿Ya? O también lo puedes ver como al 1, para ver la ubicación de P, le sumas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novenos. Entonces, de cualquiera de las dos maneras tú podrías obtener el valor de P. A 2 le restas 2 novenos, o a 1 tú le agregas 7 novenos. ¿Se entiende, Paz? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a hacer aquí, voy a restar, pero si lo haces con ese te va a dar lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí aparece que esto está partido por 1, entonces 9 por 1 es 9, 2 por 9, 18, 1 por 2 es 2, nos va a quedar 16 novenos, ¿ya? Por lo tanto, tú sabes que el valor de P es 16 novenos, lo vamos a reemplazar. Entonces, ahora yo me pregunto, a ver, ¿qué número al cuadrado me da 16 novenos? ¿Paz? 4 tercios. Eso es. Ya está tu resultado. ¿Se entendió? Ah, profe. Sí, gracias. Ajá. Ya. ¿Quién más, chiquillos? ¿Tiene alguna duda? Profe, yo en la 10. Veamos la 10. Ya. Entonces, a ver, primera cosa, recordad que cuando yo multiplico este número 5,18 por 10 elevado a la menos 6, lo que está ocurriendo ahí es que la coma que está aquí después del 5 se corre siempre una vez a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Acá, similar, fíjate que la coma está después del 1. Eso significa que la coma se va a correr 5 lugares a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y lo mismo acá. Aquí tenemos el 384, que es lo mismo que decir 384,0, y la coma se corre 7 lugares a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son en sí los números decimales porque tú estás trabajando y te están pidiendo que los ordenes de menor a mayor. ¿Okay? Entonces, si tú te das cuenta,
aquí hasta la tercera cifra después de la coma, todo igual. Aquí se produce la primera diferencia, ¿cierto? En la 10 milésima, en la cuarta cifra. Entonces fíjate que aquí el número B es el que tiene la mayor 10 milésima, por lo tanto inmediatamente B tiene que ser el mayor, ¿cierto? Ya, ahora vamos a comparar A y C. Resulta que A y C en la siguiente cifra, claramente el que viene en orden es C, C es mayor, ¿cierto? Y el menor de todos tendría que ser A. Esa es una forma de comparar decimal a decimal, ¿se entendió? Sí, profe, súper. Ya, ahora, otra forma de hacerlo, siempre más caminos. Otra forma, fíjate, es dejar, fíjate que este número está en notación abreviada. Es un número entero por una potencia del dígito. Si tú dejas todos los otros en la misma notación, puede ser que dejas todo en notación abreviada, ¿ya? Entonces puedes comparar, fíjate. Vamos a dejar el A, es otra forma de hacerlo para que lo puedan ver de esa manera. Este número en notación abreviada es 518 por 10 elevado a la menos 2. Fíjate que el 518, para que sea el 5,18, yo lo multiplico por 10 elevado a la menos 2 porque la coma se corre 2 lugares, ¿cierto? Y luego lo multiplico por 10 elevado a la menos 6. Entonces, en notación abreviada, este número sería 518 por 10 elevado a la menos 8, ¿ya? Luego el B sería 417. Y para que sea el 41,7, yo lo multiplico por 10 elevado a la menos 1 y lo multiplico por 10 elevado a la menos 5. Entonces ahí me va a quedar 417 por 10 elevado a la menos 6. Y el C lo dejamos tal cual, que ya sabemos que el C es 384 por 10 elevado a la menos 100. Entonces fíjate que como todos los números tienen aquí 3 cifras, para saber cuál es el más pequeño, simplemente tú te fijas en el que tiene menor exponente. Este es el que tiene menor exponente, el menos 8, el más pequeño de los exponentes. Entonces el número A tiene que ser el más chico. Esa es otra forma de comparar, o sea, llevar toda la misma notación y después comparar el exponente más pequeño. ¿Se entiende? Ya, profe, sí. Gracias. Ya, chiquillos, ¿qué más en el orden que ustedes quieran? Profe, la 19, por favor. 19. Veamos. Ya, ¿qué tenemos aquí? Me preguntan por qué tipo de número es el resultado de esto. Entonces vamos a calcular. A ver, la raíz cúbica de menos 8. Nosotros sabemos que para calcular la raíz cúbica yo busco un número que elevado a 3 me da menos 8. En este caso es el menos 2. Ahora, aquí abajo tenemos una multiplicación de raíces con el mismo índice. La propiedad dice que si usted tiene multiplicación de raíces con el mismo índice, puede poner todo dentro de la misma raíz, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar eso por eso y lo vamos a dejar dentro de la raíz. Ya. Entonces, aquí viene el problema habitualmente. ¿Dónde está? En el denominador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí lo que nosotros tenemos es una multiplicación de dos binomios. Estos son dos términos, son dos números irracionales. Y lo pueden hacer lentamente, es decir, multiplicando 5 por 5, 5 por 2 raíz de 6, S por S o S por S, ¿ya? Es lo mismo y después sumar o restar. Pero lo más cómodo para hacer esto rápido, digamos, es darse cuenta que eso es una suma por su diferencia. No sé si ustedes recuerdan qué es lo que vamos a ver ahora, que es álgebra. Cada vez que ustedes tienen una suma que se multiplica por su diferencia, y es suma, los mismos términos se están sumando, se están restando. Esto es equivalente a la diferencia de cuadrado. ¿Te acordabas de eso, no? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es que tú tienes una suma por su diferencia. Entonces, inmediatamente, para hacerlo más cortito, aplicamos la fórmula, ¿ya? Es decir, vamos a tomar cada uno de los términos, es decir, el 5 y el 2 raíz de 6,
Los vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? Los vamos a restar y le vamos a poner la raíz que tiene ahí. Eso. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, insisto, esto que yo acabo de hacer con las fórmulas es lo mismo que multiplicar término a término. Es lo mismo, ¿ya? Pero es más rápido. Entonces te queda la raíz de ¿qué? De 5 al cuadrado, que es 25. Y ojo aquí, porque tienes que elevar los 2 al cuadrado, tanto el 2 como el raíz de 6. El 2 al cuadrado te va a quedar 4. Raíz de 6 al cuadrado es 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué te va a quedar aquí? Te va a quedar 25 menos 4 por 6, que es 24. 25 menos 24 te va a quedar la raíz de 1. Y la raíz de 1 es 1. Entonces, finalmente te va a quedar menos 2 partido en 1, que es menos 2. ¿Se entendió? Ya, profe. Sí, gracias. Muy bien. ¿Quién más, chiquillos? ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Alguna duda de la guía de reales? Profe, Dígame. tengo una de las 8, pero en la número 2. ¿Qué pregunta que no te escucho bien? En la 18. ¿Ya? ¿En las 2? La número 2. Sí, ¿por qué no puedo como eliminar? Ya, buena pregunta. A ver, Alene, la pregunta que tú haces es muy buena porque tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación, que es el tema de los binomios. A ver, poner atención. Tú dices, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Tú piensas que quieres hacer eso y deshacerte de la raíz y decir que eso es 4 más 5, ¿cierto? Sí, eso. Ya, eso está malo, no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque no es equivalente. En matemáticas solo está permitido hacer aquello que sí es equivalente. Por ejemplo, a ver, si tú calculas 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, ¿qué te queda? Te queda 16 y aquí te queda 25. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Y 16 más 25 te va a quedar ahí 41, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Raíz de 41 no es lo mismo que 9. Ahora, si aquí nos diera, por ejemplo, la raíz de 81, raíz de 81 es 9, pero no es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te confunde a ti? Que tú crees, por ejemplo, que cuando yo tengo esto, por ejemplo, si yo tengo 4 al cuadrado por 5 al cuadrado, ahí sí lo puedo hacer, porque hay una multiplicación, ¿se entiende? Sí. Entonces, aquí sí se puede hacer, pero aquí tú podrías decir 4 al cuadrado por 5 al cuadrado, no hay problema, ¿ya? Sería equivalente. Pero aquí, habiendo suma o habiendo resta, no es el mismo resultado. ¿Se entiende? Sí. Ok. Gracias. Ajá. Profe, yo tengo una consulta, pero es de una página del libro. Pero no es necesariamente que sea el libro, es simplemente ¿cómo puedo resolver un radical dentro de un radical? A ver, radical dentro de un radical, dependiendo de... Aquí tenemos que trabajar con propiedades de las raíces, una cosa así. No. Por ejemplo, un número anterior al... Por ejemplo, raíz de 5 más 2 raíz de 6, ¿me entiendes? Ya. Algo así. No lo voy a poder calcular porque es un irracional primero, ¿ya? Pero el objetivo por ejemplo, lo más probable es que aquí no te están pidiendo que calcules la raíz, sino que te están pidiendo si eso es o no es real. Por ejemplo, a ver, supongamos que en vez de ser más es menos. Supongamos. Profe, ¿podría explicar eso con la 20? Que tiene ese tipo de ejercicio, por favor. Sí, lo vamos a hacer con la 20, ¿ya? Entonces, lo hacemos al tiro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nunca ustedes les van a pedir que calculen esta raíz porque es un irracional, tiene infinitos decimales después de la coma, ¿ya? Entonces no tiene sentido, no va a terminar nunca de calcular el número, tiene infinitos decimales después de la coma y sin un periodo que se repite. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en este caso lo que usted debería hacer es transformar esto en raíz, o sea, raíz de 25, y el 2 ingresarlo dentro de la raíz al cuadrado.
2 al cuadrado es 4, y 4 por 6 es 24. Entonces, ¿yo qué hago? Este número tiene una raíz de índice par y la cantidad subradical es positiva. ¿Por qué yo sé que es positiva? No sé cuánto es la diferencia entre raíz de 25 y raíz de 24. No me interesa, pero el raíz de 25 es un número mayor que 24, entonces esa diferencia es positiva. Esto es un real. ¿Por qué? Porque siempre que la raíz tiene índice par y la cantidad subradical es positiva o cero, es real. ¿Cuándo no es real? Cuando tiene índice par y la cantidad subradical es negativa. Entonces, estos ejercicios están hechos a propósito así, porque ustedes se meten en la cabeza que tienen que calcular eso. No hay que calcularlo, solamente hay que ver, analizarlo. ¿Cuándo una raíz no es real? Cuando tiene índice par y cantidad subradical negativa. Ese es el único caso de raíz no real, y es lo que vamos a hacer en el ejercicio 20. De hecho, yo les di varios ejemplos. Si ustedes revisan la diapositiva que yo les subí al Drive, ahí hay varios ejemplos de ese estilo, porque incluso yo les dije, ojo, que esto es algo que va a salir con mucha frecuencia. Miren, pregunta 20, se trata de esto. Dice, 5 raíz de 2 menos 7. Me pregunta si eso es o no es real. Ya. Entonces yo digo, bien, este 5 que está aquí lo meto dentro de la raíz. 5 al cuadrado es 25. Y 25 por 2 es 50. Y el 7 lo voy a poner en raíz. Raíz de 49 me da 7. Entonces yo tengo la misma expresión que tengo arriba, lo único que ahora yo sé que este índice es par, y ahora tengo que ver qué pasa con esa cantidad subradical. No la voy a restar porque es un irracional, ¿ya? No tiene sentido calcular eso. Pero raíz de 50 menos raíz de 49 es una diferencia positiva. Al ser una diferencia positiva, es real. Es un número real. Veamos la segunda. ¿Qué dice la segunda? Dice, la raíz de 2 raíz de 6 menos 5. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este 2 ingresa a la raíz, me queda 4 por 6, 24, y 5 raíz de 25. Esta diferencia, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, por lo tanto, si tiene índice par y cantidad subradical negativa, no es real. Entonces, a eso apuntar, al análisis, no a que ustedes hagan cálculos que tienen que hacer una calculadora, eso, ¿ya? Ustedes a lo más podrían hacer una aproximación, pero no es la idea, ¿ya? Ya, entonces nos van a preguntar, disculpe que le interrumpa, nos van a preguntar más que nada comparaciones, para ver cómo lo resolvemos. Exacto, tú te van a preguntar si el número es o no es real, y el objetivo ahí es que tú puedas comparar eso, si es positivo o es negativo, nada más, ¿ya? Eso es, vamos a hacer el tercero, para que les quede claro ahí, voy a borrar ese. Fíjense que en el tercero, cuando ustedes hacen la misma idea aquí, nos van a poner 2 raíz de 12 menos 4 raíz de 13. Entonces yo digo, a ver, el 2 dentro de la raíz al cuadrado me queda 4. 4 por 12, 48. 4 al cuadrado dentro de la raíz me queda 16. Y 16 por 3, 48. ¿Qué pasa? Las dos raíces son iguales. Cuando yo resto dos números que son iguales, eso da 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Y eso es un número real, porque tiene índice par y cantidad subradical 0. Solamente es no real cuando tiene índice par y cantidad subradical negativa, y esto es un número neutro, ¿ya? La raíz cuadrada de 0 es 0 y es real. Eso es. Chiquillos, ¿qué más? La 22. Veamos, la 22. Amén. Vamos a ver. Dice, en un rectángulo ABCD, el trazo AB mide 3 enteros 1 medio, el trazo BC 2 enteros 3 cuartos, y el cuadrado PQRS, en el cuadrado PQRS, PR, que es su diagonal, mide 3 raíz de 2.
De acuerdo a esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ya. Entonces, vamos viendo. Aquí nos hacen comparar los números. Ojo. A ver, vamos a ver el primero. Dice PR mayor que BC. Vamos a ir comparando. A ver, nos hacen comparar PR. A ver, primero el trazo PR es 3 raíz de 2. Siempre el factor, chiquillos, para comparar un número con otro, siempre el factor dentro de la raíz. 3 ingresa al cuadrado, 9 y 9 por 2, 18. Muy importante. La raíz de 18, yo les dije, aprendan a ver entre qué números enteros está. En raíz de 18, ¿entre qué raíces cercanas que yo puedo calcular está lo más cercana posible? Raíz de 16. Y 25. Eso es. Entonces yo sé que en raíz de 18 es un número que está entre 4 y 5, o sea, es 4 algo. Entonces, yo ya sé que a raíz de 18, por ese razonamiento que hicimos ahí, es 4 algo. Ah, ya. Entonces, PR, me están preguntando si PR es mayor que BC. PR, que es 4 algo, BC, fíjese que BC es entero un medio, o sea, eso es 3,5, ¿ya? O 3, algo, bueno, 3,5 porque un medio es 0,5. Inmediatamente eso es verdadero y no tengo que hacer más cálculos. Vamos con la otra. Después dice, AB menor que PR. Veamos. El trazo AB mide, en este caso, espérenme, estoy leyendo bien, AB, pero aquí era BC. Aquí era BC, chiquillo, era 2,3 cuartos. Esto era 2 enteros 3 cuartos, pero 2, algo. Esto es 2,75, pero de todas maneras es menor, ¿ya? Y aquí es AB, que son 3 enteros un medio, es decir, es 3, algo. Y PR, nosotros ya sabemos que PR es 4, algo. Por lo tanto, claramente eso es verdadero. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Luego, vamos con la tercera. Vamos a borrar aquí. Ustedes ya saben que raíz de 18 es 4, algo, ¿cierto? Entonces, vamos a la C. Dice, PR al cuadrado partido en 2 mayor que AB por BC. A ver, vean. Si yo elevo el raíz de 18 al cuadrado, me va a quedar 18, ¿cierto? Partido en 2. ¿Vamos bien ahí? Sí. Ya. El trazo AB mide 3 enteros un medio y lo vamos a multiplicar por el BC, que es 2 enteros 3 cuartos. Entonces, para no trabajar con los números mixtos, lo voy a pasar a fracción, ¿ya? Entonces, 3 por 2 es 6, más 1, 7 medios. El BC, 2 por 4, 8, más 3 son 11 cuartos. ¿Vamos bien ahí, Alan? ¿Entiendes lo que estoy haciendo? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto que está aquí, 18 medios es 9. Fíjate. Aquí vamos a multiplicar, me va a quedar 77 octavos. Y lo que vamos a hacer es pasar el 77 octavos a número mixto. El 77 lo voy a dividir en 8. Fíjate que 8 por 9 es 72, entonces me faltan 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estos son 9 enteros, 5 octavos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Entonces, claramente esto no puede ser verdadero porque no puede ser que 9 sea mayor que 9 enteros más 5 octavos. Porque esto es lo mismo que 9 más 5 octavos. Este número tiene que ser mayor que ese, por eso es la falsa. ¿Se entendió? Sí, se entendió, gracias. Ajá. De chiquillos, en el orden que ustedes quieran, algo más que quieran corregir. Profe, la 25, por favor. Veamos la 25. Ya. Poner atención aquí. Aquí nos dan una serie de triangulitos que están construidos con palitos, con segmentos.
y nos preguntan cuántos segmentos se necesitan para formar el diagrama 85. Entonces, ¿qué ocurre? El primer dibujito tiene 3 segmentos, el segundo, si tú cuentas, tiene 7, el tercero tiene 11. Entonces, cuando nosotros vimos regularidades numéricas en clase, yo les dije que el patrón más frecuente era la diferencia constante. Dame que se puso medio borroso. Voy a ver qué enfoque. Espérame, discúlpeme. ¿Cuál le dije? La 25, ¿cierto? Y Hoy que aquí la 25 me salen los triangulitos. No sé si es la misma. sí, por los triangulitos que yo no los estoy dibujando porque mi pizarra es muy chica. Ya. Ya, lee la pregunta. Dice: el diagrama que se muestra en la figura adjunta está formado por segmentos que van creando triángulos. ¿Cuántos segmentos se necesitan para formar el diagrama número 85? Eso es. Entonces, tú necesitas encontrar el término 85 de la secuencia. Entonces, el primer diagrama, ¿cuántos segmentos tiene? Escucha, no, profe, no entiendo, estoy como confundida. A ver, mi niña, ese es el primer diagrama. Ya. Cuenta, 1, 2, Ya, profe, sí. Eso Ya. es, ¿ya? Yo estoy contando los segmentos al tiro para no tener que hacer la figura, ¿ok? Ya. Ya. Entonces, tenemos 3 segmentos en la primera, 7 en la segunda, 11 en la tercera, y me preguntan cuántos segmentos van a haber en el diagrama 85. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer la diferencia, que es lo más básico, yo les dije en clase. Cuando ustedes partan con una regularidad, lo más importante, lo primero, es hacer la diferencia. Fíjate que la diferencia entre 7 y 3 es 4, entre 11 y 7 es 4, entonces aquí la diferencia es constante. Este es el patrón más frecuente, ¿ya? Por eso es lo que primero que hay que intentar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Como la diferencia va de 4 en 4, vamos a hacer un término que se llama término general, que es el enésimo término de la secuencia, que tiene que ver con el lugar en que estoy. Por ejemplo, como la diferencia va de 4 en 4, esto es 4 por el primer lugar. Pero el primer lugar te estaría dando 4 por 1, que es 4, y tú necesitas que te dé 3. ¿Qué tienes que hacer aquí entonces? Ahí le resto 1. Exacto. Fíjate en el segundo. El segundo sería 4 por el lugar en que estoy, que es 2. En ese caso sería 8. Como tú necesitas que sea 7, le restas 1. Por lo tanto, tu término general sería 4 por la posición en que estás, menos 1. Entonces, si tú quieres calcular el término 85, dices 4 por 85, que es el lugar en que estás, y le restas 1. ¿Entiendes? Ya, sí, profe, sí, súper. Y ahí haces el cálculo y te va a dar 339, ¿ok? Ya, profe, gracias. Uh-huh. Ya, chiquillos, ¿algo más que quieran preguntar de la guía de reales? Ya, perfecto. Ya, ahora, de razones y proporciones nos quedó un cachito de la materia pendiente y lo vamos a ver porque es importante para ciertos ejercicios que aparecen con frecuencia en las guías, en los controles. Voy a abrir el archivo de razones y proporciones, porque la clase anterior vimos interés simple, interés compuesto, pero nos faltó esto. A ver, hay un cierto tipo de ejercicios que a los alumnos les cuesta un poquito y es porque se les genera una confusión entre lo que pueden y lo que no pueden hacer. A ver, cuando ustedes suman porcentajes, solamente pueden sumar o restar porcentaje,
cuando correspondan al mismo entero, es decir, el entero inicial no varía, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí, si a mí me dicen, déjame usar el lápiz, me dice el 30% de 600 más el 10% de 600, fíjense que estamos trabajando con el mismo entero. Entonces, usted podría calcular, por ejemplo, el 30% de 600 y luego sumarle el 10% de 600, ¿sí? Pero hay algunos que me dicen, profe, ¿y yo puedo sumar directamente y decir que eso es igual al 40% de 600? Sí, eso es correcto. Pero es correcto en este caso porque estamos hablando del mismo entero, ¿ya? Eso no se puede hacer siempre, solo cuando el entero inicial no presenta variación. Aquí el entero inicial son 600 unidades. Como es el mismo 100%, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, ustedes aquí pueden sumar los porcentajes. ¿Por qué? Porque están trabajando en base al mismo entero. O también, bueno, ahí yo le hago el cálculo del 40% de 600. Acuérdense que ahí ustedes simplifican los ceros y les va a quedar 40 por 6, que es 240, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? Si a ustedes les piden el 30% de K menos el 10% de K, claro, como están trabajando en base al mismo entero, fíjense que es K, pueden restar directamente y decir que es equivalente a calcular el 20% de K. Y ese 20% lo puede dejar expresado como 20 partido en 100 por K, o un quinto, o 0,2. Acuérdense que esto puede estar expresado como fracción, como decimal, ¿ya? Como porcentaje. Entonces, ustedes pueden sumar o restar siempre y cuando que el entero sea el mismo, que no presente variaciones, ¿ya? ¿Qué pasa acá? Después viene este tipo de ejercicios que a la gran mayoría lo confunden. Poner atención aquí. Déjenme borrar. Ya, ahí sí. Aquí tenemos variaciones porcentuales, pero ojo con lo que va a pasar aquí. Dice, si una cantidad X se aumenta en un 10% y luego se disminuye en un 10%, entonces, ¿cuál es la variación porcentual? Entonces, muchos alumnos me dicen, a ver, profe, si yo le aumento un 10 y después le quito ese 10, va a quedar igual, no hay variación. Me dicen, 0 de variación. En realidad eso está mal. ¿Por qué? Porque resulta que aquí ustedes están haciendo una suma y después una resta pensando que es el mismo entero, y no lo es. Porque si yo tengo una cantidad de 100 pesos y lo aumento al 10%, el 10% de 100, en este caso sería 10, sería 110, ¿cierto? Ya no tengo la misma cantidad que al principio. Por lo tanto, aquí ustedes no pueden hacer una suma y una resta directa, ¿ya? Porque no es el mismo 100% que tienen inicialmente. Entonces, vamos a trabajar de manera general para que se vayan acostumbrando. Este es un ejercicio al cual se tienen que acostumbrar porque no es habitual para ustedes. Miren, tenemos un 100% inicial, no sé cuál es, puede ser cualquier cantidad, ¿ya? Pero me dice que esa cantidad primero se aumenta en un 10%. Perfecto. Si yo el 100% le aumento un 10%, me quedo con el 110% de X, que es mi cantidad desconocida. ¿Qué pasa? De ahí viene la confusión. Olvídense por un ratito de que ahí dice 110% de X. Ese es un nuevo 100% y ustedes se van a olvidar de eso que yo escribí ahí. Entonces ahora, como vamos a hacer una disminución de 10% ahora, ¿qué pasa? Usted le va a quitar el 10%, pero a este 100, no al 110 que teníamos arriba. Entonces, si yo a este nuevo 100% le quito un 10%, me quedo con el 90% de lo anterior. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre aquí es que si ustedes simplifican los ceros y después multiplican hacia el lado, les va a quedar el 99% de X. Eso significa que realmente al aumentar un 10% y después disminuirle en un 10%, me quedé con el 99% de X. O sea, me quedé con el 99% de mi 100% inicial. Por lo tanto, lo que realmente ocurrió es que disminuyó en un 1%. Entonces, eso que los alumnos dicen, le aumento un 10 y después le quito un 10, me quedo igual. No, aquí hay una disminución de un 1%. ¿Ya? Lo vamos a hacer de nuevo para que entiendan el procedimiento. Fíjense, otro ejercicio muy similar. Dice, una cantidad C se aumenta en un 20% y luego aumenta en un 40%.
Entonces, ¿cuál es la variación porcentual final? Entonces, los alumnos tienden a decir, 20% más un 40% aumentó en un 60%. No, no es así. Poner atención aquí. Va a aumentar más. ¿Por qué? Porque la cantidad C, que es un 100%, y yo no sé cuánto es, pero le vamos a decir que ese es nuestro 100% inicial, primero se aumenta en un 20%. Entonces, ahí queda un 120% de 100. Eso es el primer aumento porcentual. Si al 100% yo le agrego un 20, me quedo con un 120. Perfecto, ¿ya? Pero ahora hay una segunda variación. Es decir, esta cantidad, que es un nuevo 100%, olvídese que ahí dice 120, a ese 100 usted le va a agregar un 40%. Si al 100% usted le agrega un 40%, ¿con qué porcentaje se queda? 140. Entonces nos quedamos con el 140% de lo anterior. Muy bien. Entonces, ahora tenemos el 120% de C por el 140%. Vamos a simplificar los ceros y me va a quedar 12 por 14. ¿Ya? Entonces, al calcular 12 por 14 me va a quedar 168 y 10 por 10 es 100. Entonces, el aumento porcentual, si pensamos en que partimos con un 100% de C y me quedé con el 168% de C, ¿cuánto varió, chiquillos? ¿Cuál es la variación? 68. Exacto. Y no fue un 60 como pensaríamos al sumar 20 más 40, porque son variaciones de porcentaje sucesivas, una tras otra. Es decir, la cantidad C aumentó un 20% y después ese 120 vuelve a aumentar. Entonces, no es el mismo 100% inicial, ¿ya? Por lo tanto, por eso no podemos sumar directamente como lo hacíamos antes. Otro ejemplo, y este lo van a hacer ustedes, miren. Este es un ejercicio que está en la guía. Dice, un comerciante sube el precio de su mercadería en un 20% y frente al reclamo de un cliente rebaja el precio ahora en un 20%. ¿En cuánto varía el precio original? Entonces lo que hace este caballero primero lo sube y después ese precio que ya está aumentado lo baja un 20. Entonces uno diría, mire, le subió un 20, le bajó un 20, lo dejó igual. Ajá, no es así. Cuidado. Hagan los cálculos y me dicen cuánto es la variación. Yo después lo voy a hacer quizá aquí en la pantalla, pero quiero que lo hagan ustedes solitos primero. ¿Ya? Si alguien lo hace y le da algún resultado, dígame cuánto le dio, ¿ya? Para ver qué está pasando ahí. No importa que se equivoque, se acuerda que el proceso es a puros porrazos. Una principio se equivoca, después ya se acostumbra y empieza a tomarle el hilo. A mí me dio que variaba un 4%. Excelente, muy bien, 4%. Y excelente tu tiempo también que te demoraste, Marcelo. Eso es. Es que yo lo calculo de otra forma. Sí, lo haces con el 100, le das un valor, sí. Lo que pasa es que no todos los ejercicios son con un valor. Después te vas a dar cuenta que en la prueba te van a decir por qué número tiene que multiplicar para hacer la variación porcentual. Sí, ahí es más problemático, pero aquí es más fácil. Sí, tú le das el valor 100, también lo vamos a explicar. Ya, chiquillos, a ver, voy a hacerlo yo porque este no lo tengo aquí. Lo voy a hacer con el lapicito. Ahí sí. Entonces, dice, un comerciante sube el precio de su mercadería en un 20%. Ojo, ponle atención aquí. Entonces yo desconozco el precio, es X. Pero lo sube, se supone que ese es mi 100% inicial. Ese precio X que yo estoy diciendo ahí, el 100%. Y si lo subo a un 20, me quedo con el 120% de X.
Y después, esto se considera un nuevo 100%. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ahora vamos a rebajarlo en un 20%. No miren el 120 que está arriba. Este 100% lo rebajamos en un 20%. Entonces nos vamos a quedar con el 80% de esa cantidad. Si ustedes calculan ahí simplificando, 8 por 12 me queda 96 y 10 por 10 es 100. Y me queda el 96% de X. Entonces, si yo llegué del 100% original al 96% es porque disminuyó un 4%. ¿Ya? Eso es. Ahora, si ustedes lo hacen, por ejemplo, hay alumnos que le dan un valor y dicen, a ver, supongamos que el precio era 100. Supongamos que el valor del artículo es 100. Entonces yo primero lo subo en un 20%. Entonces van y dicen, le vamos a calcular el 120%, porque al aumentarle un 20%, usted en el fondo le está calculando el 120%, ¿ya? Entonces, si usted calcula ahí el 120% de 100, usted se queda con 120. Eso es cuando le aumentamos un 20. Y después le disminuyen un 20%, y si usted el 120 le disminuye un 20%, en el fondo se está quedando con el 80%. Eso es. Entonces, el 120, si yo le calculo el 80%, vamos a simplificar aquí los ceros, me va a quedar 12 por 8, que es 96. Entonces el alumno dice, si yo partí con 100 y me quedé con 96, ¿ya? Obviamente que si 100 pesos es el 100%, 96 es el 96%. Entonces algunos alumnos lo hacen con un valor, ¿ya? Pero no es tan bueno trabajar con un valor porque a veces, en vez de preguntarles directamente el porcentaje, les preguntan por qué número decimal tienen que multiplicar para hacer esa variación porcentual. Entonces, en este caso, el número sería 0,96, porque sería el 96%. Entonces, ahí algunos se confunden y ponen 96, no porque esto es un porcentaje, ¿ya? Entonces, tienen que tener cuidado con eso. ¿Ya? Les pueden preguntar cuál es la variación o por qué número tienen que multiplicar para hacer el aumento del 20% y después de la disminución del 20%. Hay que multiplicar por 0,96, ¿ya? Eso es. Ya, chicos. Entonces, ahora ustedes tienen que hacer completísima la guía de razones y proporciones, que es el material 4, ¿ya? Se supone que ustedes ya algo debieran tener avanzado. Vamos a revisarlo mañana, completo, ¿ya? Ahora vamos a avanzar un poquito en los conceptos de álgebra, ¿ya? Recuerden que la próxima semana hay jornada de evaluación general lunes y martes, ya, por eso no van a haber clases, así que nosotros nos vamos a ver, nos vemos mañana, que es el viernes, y después la próxima semana nos volvemos a ver el miércoles, ya. Así que vamos a adelantar un poquito de álgebra, porque ya terminamos de ver toda la materia de razones y proporciones. Chiquillos, entonces estamos saliendo de la unidad de números ya. Mañana la cerramos cuando corrijamos la guía de razones y proporciones. Y vamos a entrar a la parte de álgebra. A ver, cuando nosotros trabajamos algebraicamente, vamos a trabajar con términos algebraicos. Un término algebraico está compuesto por un coeficiente numérico y por un factor literal. El coeficiente numérico es el numerito que acompaña las letras, ¿ya? Y el factor literal ahí es x cuadrado por y. Ahora, el factor literal, tanto como el factor numérico, pueden ir variando, ¿ya? Pero el tema es que siempre la parte con letras es nuestro factor literal. Dentro de los términos algebraicos, vamos a tener combinaciones que se dan entre ellos, que van a generar expresiones algebraicas. Por ejemplo, cuando yo tengo un solo término algebraico, hablo de monomio. Fíjense que aquí yo tengo ABC. ABC es un monomio. Monomio viene de un solo término, ¿ya? Muchos alumnos dicen, profe, pero ahí hay 3 letras distintas. No, a pesar de que hay 3 letras distintas, están unidas a través de una multiplicación. Eso se considera un solo término.
Lo mismo aquí, x por y a la cuarta partido en 2. Eso también es un monomio, un solo término, ¿ya? Cuando yo tengo dos monomios que se están sumando o que se están restando, eso es un binomio, ¿ya? Y cuando yo aquí tengo tres términos, ¿ya?, que se están sumando o restando, hablamos de un trinomio. Ahora, cuando uno trabaja con un monomio, ¿ya?, y el coeficiente numérico no aparece, como es el caso de este que es ABC, es porque su coeficiente es 1. Todos los términos algebraicos tienen un coeficiente, ¿ya? Y cuando el coeficiente no aparece es porque es 1, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el coeficiente de este término es un medio, así, un medio por x por y a la cuarta. Y acá el coeficiente es menos 7, ¿ya? Entonces es importante que todas las expresiones, todos los términos algebraicos siempre van a tener un factor, que es un factor literal, y el otro que es un coeficiente numérico, ¿ya? Ahora, cuando uno está trabajando con expresiones algebraicas, solamente puede sumar o restar aquellas que tengan idéntica parte literal o idéntico factor literal. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo menos t, menos 2t, entonces menos 3t. Después tengo menos 4m más 3m, menos m. Después tengo 2u menos 3u, me queda menos u. Y después, finalmente, sumo los coeficientes que son numéricos. En este caso, menos 6 más 7 me queda 1. Entonces, siempre vamos a sumar solo aquellos términos que sean semejantes, ¿ya? Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos términos semejantes. Fíjese que siempre tiene que procurar que tengan idéntico factor literal. Aquí el factor literal es x cuadrado y cuadrado, ¿ya? Y este de acá tiene idéntico factor literal con este, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado porque a veces se ven parecidos pero no son iguales. Fíjense que uno es x cuadrado y cuadrado y el otro es x cuadrado y, ¿ya? Entonces ahí vamos a trabajar con fracción. Ahí tengo 3 quintos menos 2 quintos, me va a quedar 1 quinto de x cuadrado y cuadrado, ¿cierto? Después vamos a trabajar ahí con menos un x cuadrado y más 1 sexto de x cuadrado y. Entonces conservamos la parte literal y hacemos la resta de los coeficientes numéricos, es decir, menos 1 más 1 sexto, ¿ya? Entonces, si yo tengo menos 1 más 1 sexto, ¿ya?, eso me va a quedar, fíjese, eso está partido por 1, entonces 6 por 1 es menos 6, 1 por 1 es 1, estoy usando la fórmula ahí para trabajar, me va a quedar menos 5 sextos de x cuadrado y. Y luego el único término, me queda este término y este término que son numéricos, me va a quedar menos 1. Listo. Entonces ahí estamos trabajando con suma y resta de términos semejantes, ¿ya? Nunca vamos a poder sumar o restar términos que no sean idénticos en la parte literal, ¿ok? Ahora, un conflicto bien frecuente que tienen ustedes es cuando tienen que evaluar expresiones algebraicas. Es decir, cuando tienen que reemplazar las letras por números. La primera instrucción es que si ustedes van a reemplazar, sobre todo números negativos, pónganle paréntesis, sobre todo cuando hay potencias, ¿ya? Entonces, pónganle siempre un paréntesis cuando usted vaya a reemplazar. Por ejemplo, aquí el a vale menos 4, entonces aquí yo voy a poner menos 4 al cuadrado con paréntesis y el signo negativo que está aquí es el que se pone acá afuera, ¿ya? Entonces, cuidado porque ahí viene una confusión de qué signo es de quién, ¿ya? Entonces, siempre primero reemplazar la letra con un paréntesis, ¿ya? Y después bajar los signos, nada más. Fíjense que ese signo va aquí, ese signo va aquí, ¿ya? Y fíjense que el B es menos 2, con paréntesis. El B es menos 2. El C es menos 3, con paréntesis, ¿ya? Siempre que vayan a evaluar números negativos, por favor, recuerden eso. Ahora, vamos a trabajar haciendo uso de la jerarquía de las operaciones. Acuérdense que hay una prioridad, paréntesis, potencia, multiplicaciones o divisiones de izquierda a derecha, y al final sumas y restas. Entonces aquí me va a quedar menos 4 al cuadrado es 16, pero con el signo negativo de afuera me va a quedar menos 16. Menos 2 elevado a 3 es menos 8, y después menos con menos se va a transformar en más, pero eso en el paso siguiente. Después tenemos aquí menos 3 al cuadrado, eso es 9, ¿ya? Pero está con paréntesis. Ahora, menos con menos ahí la vamos a transformar en más. Y ahora multiplicaciones o divisiones de izquierda a derecha en el orden en que aparezca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? División primero, ¿ya? Y luego multiplicación.
y al final sumas o restas. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Diga. Aquí, por ejemplo, en el primer, donde dice menos 4 al cuadrado, no se dice menos por menos, es más. No, porque la probabilidad de las operaciones dice que primero resuelves la potencia. Ok. Ya. ¿Ya? Eso es importante. Ojo con este tipo de ejercicios que traen estos simbolitos extraños, porque generalmente los confunden harto, porque como que ustedes están acostumbrados a que los únicos símbolos que pueden aparecer son suma, resta, multiplicación y división. No, les pueden inventar cualquier símbolo, ¿ya? Entonces se tienen que acostumbrar. De esto ya en la guía anterior de números racionales apareció un ejercicio con un símbolo tanto. Entonces, aquí tenemos la operación asterisco y la operación triangulito, ¿ya? Nos están diciendo que cada vez que aparezca el asterisco vamos a tener que elevar R a T y le vamos a sumar T, ¿ya? Y cada vez que aparezca el triangulito vamos a tener que multiplicar 3 por T y le vamos a restar el doble de R. Eso es lo que dice. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a trabajar con esta expresión, es decir, menos 1 asterisco 2. Fíjense lo que voy a hacer. La voy a escribir justo debajo para que ustedes vean quién es T y quién es R. Entonces yo estoy segura por la posición que tienen, que T es menos 1 y que R es 2. Entonces lo voy a reemplazar aquí. Es decir, el R, que es 2, lo voy a elevar a T. Y le voy a sumar, en este caso, el T, que es menos 1. Entonces lo único que estoy haciendo es reemplazar. Es una evaluación. Eso se llama evaluar, reemplazar. Entonces, ¿qué pasa? 2 elevado a la menos 1 es un medio. Más menos 1. Entonces, obviamente que un medio más menos 1 me va a quedar menos un medio. ¿Ya? ¿Todos me siguen hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profe. Entonces, nosotros ya sabemos que el resultado de esa operación, que es esa que está ahí, es menos un medio. Y la voy a anotar, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar haciendo la operación de menos un medio con triangulito menos 4. Entonces ahora tomo esta operación que tenemos aquí y la voy a escribir debajo de la operación triangulito. ¿Me siguen? Entonces, ahora mi T es menos un medio y mi R es menos 4. Entonces voy a reemplazar. Esto es 3 por T, que en este caso es menos un medio, menos 2 por R, que es menos 4. Y hago las operaciones. Entonces aquí me va a quedar menos 3 medios, aquí me va a quedar más 8 y hago la operación con las fracciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ahí se acabó nuestro ejercicio, entonces el resultado aquí sería 13 medios. Ahora, cuidado que el resultado puede estar expresado como fracción, como número mixto o como decimal. Puede ser 13 medios, puede ser 6,5 o 6 enteros un medio. ¿Ok? Tienen que mirar las alternativas para acomodar el resultado como aparece. Ya, entonces, cuando aparezcan paréntesis, ya tienen que tener cuidado, sobre todo cuando hay unos paréntesis dentro de otros, ya, siempre del paréntesis más interno hacia afuera van a resolver. Si hay algún paréntesis que antes de él tenga un signo negativo, ustedes pueden sacar el paréntesis, pero tienen que cambiar todos los signos al interior del paréntesis, ¿ya? Si hay un signo positivo delante de un paréntesis, no cambia nada. Usted puede sacar el paréntesis y quedan todos los signos iguales. Pero si hay un signo negativo, como es lo que ocurre aquí, por ejemplo, aquí hay un signo negativo y vamos a partir de este paréntesis, que es el más interno, hacia afuera. Entonces yo voy a ingresar ese signo al paréntesis y saco el paréntesis. Fíjese, menos con menos es más, menos con más es menos, menos con menos es más. Y ahí saco el paréntesis. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Ahora, Profe, dígame. pero no se podría resolver primero el paréntesis. A ver, muy bien. A ver, ¿qué podríamos, muy buena pregunta, ¿qué podríamos hacer dentro de ese paréntesis? ¿Podría sumar o restar aquí? No. No se puede. Entonces, muy importante, es buena tu pregunta, porque si no se puede hacer nada, ingresamos el signo inmediatamente. Pero si se puede reducir algo, lo haces. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, acá abajo se va a poder trabajar. ¿Por qué? Porque menos B más B, ahí se puede reducir.
y te va a quedar menos C más A. Y ahora, como hay un signo negativo y ya no puedo reducir más, ingreso el signo, cambio los signos y saco el paréntesis. Y ahí ya no puedo hacer nada más porque obviamente que no puedo hacer más reducción de términos semejantes. ¿Todo bien? Ahora, cuando ustedes tengan que hacer operaciones con expresiones algebraicas, fíjense que aquí hay multiplicación de monomios, ¿ya? Fíjense que A por B por C, ya da lo mismo el orden en que yo lo multiplique, eso es lo que me está diciendo ahí, el orden de los factores no altera el producto, ni el orden en que usted haga la multiplicación tampoco, ¿ya? Ahora, es muy importante tener en consideración lo siguiente, hay muchos alumnos que creen que aquí se puede multiplicar A por B y A por C. No, eso no se puede hacer. Eso solamente se puede hacer cuando estamos trabajando con una suma. Ahí usted puede, déjenme usar el otro lápiz porque este aquí está como poseído, espérame. Escribe solo. Ahí sí, ya. Entonces, cuando usted tiene un paréntesis, donde dentro del paréntesis, voy a cambiar el color, hay una suma ahí, usted puede multiplicar término a término. Ahí puede decir A por B más A por C más A por D. Eso se llama distributividad, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? Creen que es lo mismo y dicen A por B, A por C. No, eso está malo, ¿ya? No se puede hacer. Cuando yo tengo una multiplicación, esto funciona igual que los números. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 3 por 5, ¿ya? Es lo mismo que decir 2 por 3 por 5, en el orden que sea. ¿Por qué? Porque si usted dice, por ejemplo, 2 por 3 y 2 por 5, va a estar alterando el resultado. Fíjese que aquí tenemos 2 por 3 es 6 y 6 por 5 es 30. Entonces el resultado es 30, ¿sí? Como lo haga. Si a usted se le ocurre decir, por ejemplo, que puede multiplicar ahí término a término, entonces estamos mal, porque 2 por 3 es 6, y 2 por 5 es 10, y 6 por 10 es 60, entonces nos va a dar otro resultado. Ya, entonces cuidado, no se puede multiplicar ahí término a término, solamente usted puede cambiar el orden en que multiplica, pero no multiplique término a término porque ahí no se puede. Solamente se puede hacer cuando dentro del paréntesis tengo suma o resta. ¿Se entendió? Ya. Sí. Ya acá lo mismo. Aquí tiene una multiplicación de dos binomios. Entonces, multiplico A por C, me da AC. A por D, AD. B por C, BC. B por D, BD. Y de ahí sumo o resto de acuerdo a los signos que tenga la operatoria, ¿ya? Pero acuérdense de que aquí no pueden multiplicar término a término, es solo una multiplicación que se puede hacer en distinto orden y da el mismo resultado. Ahora, déjenme borrar. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos trinomios o polinomios. También desde los binomios en adelante ya se puede hablar de polinomio. Polinomio significa que hay varios términos en una expresión, ¿ya? Entonces vamos a restar aquí. Vamos a decir Q menos P y después lo vamos a multiplicar por un medio, ¿ya? Ojo, cuando yo tengo que restar expresiones algebraicas, fíjese en los paréntesis. Esto es muy, muy importante. Sobre todo el paréntesis en la segunda expresión. Porque cuando yo resto, este signo negativo va a cambiar el signo de toda la expresión. De toda. Si yo no le pongo el paréntesis, el único signo que estaría cambiando sería el del primero, del 5x cuadrado. Entonces es muy importante que si ustedes van a restar expresiones algebraicas, ojo el paréntesis, porque este signo negativo, cuando yo saque el paréntesis, va a cambiar el signo de todo. Entonces me va a quedar menos 5x cuadrado, menos 2x, más 5, porque menos con menos es más. Y ahora recién hago la operatoria. Entonces aquí los paréntesis son fundamentales, sobre todo cuando está restando. Cuando está sumando no, ¿ya? Pero cuando hay una resta de expresiones algebraicas, cuidado con eso. Ahora, aquí nos va a quedar menos 2x cuadrado, estoy restando términos semejantes ahí, haciendo operatoria, menos 4x, menos 2x me queda menos 6x, y luego menos 3 más 5 me queda 2. Y ahora voy a hacer distributividad, es decir, voy a multiplicar aquí por un medio término a término. Entonces cuando yo multiplico ahí término a término, me quedan todos divididos por 2.
Entonces vamos a simplificar, me va a quedar menos x al cuadrado, me va a quedar menos 3x más 1. Y ahí está mi expresión reducida. Entonces, cuidado con la operatoria de expresiones algebraicas, chiquillos, porque generalmente se equivocan en cosas pequeñas y eso ya al final les pasa la cuenta con un ejercicio que a lo mejor no es complicado, pero se equivocan en los signos ya, o en la operatoria y eso les genera un ejercicio malo por puros detalles nomás. Por ejemplo, por no poner el paréntesis, ¿ok? Ahora, cuidado, acuérdense, esto también apareció en la primera guía. Si a mí me dicen, al restar 2 de 8, ahí viene la confusión. ¿Es 2 menos 8 o 8 menos 2? Aquí cuando me dicen, al restar 2 de 8, yo tengo que quitarle 2 unidades al 8, así que lo correcto sería eso, 8 menos 2, ¿ya? Lo de arriba sería, si a 2 yo le resto 8, eso es 2 menos 8, cuidado, ¿ya? Entonces, cuando a mí me dicen, al restar la expresión x menos y de y menos x, yo a esto le tengo que restar eso. Y con paréntesis, porque ese signo negativo va a ingresar y va a cambiar todos los signos al interior del paréntesis. Y luego hago reducción de términos semejantes. Y más y me quedan 2y, menos x me queda menos 2x. Ahora, el resultado puede estar factorizado, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque más adelante vamos a ver factorización, ¿ya? Dice, Salvador compra 6x menos y caramelos, le regala a su tía Lorena y menos x, luego se come 3x menos y. ¿Cuántos caramelos le quedan a Salvador? Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que él tenía y le vamos a ir quitando lo que regala y lo que se come, ¿cierto? Entonces, a 6x menos y le voy a restar y menos x, ¿ya? Y lo que se come, que sería 3x menos y. Entonces, yo voy restando. Pero ojo con poner los paréntesis, chiquillos, porque esos signos negativos, cuando ingresan dentro del paréntesis, obviamente que van a cambiar los signos, ¿ya? Y ahí usted hace reducción de términos semejantes, ¿ya? Entonces, 6x menos 3x me quedan 3x. Y aquí tengo otra x que va a ser 4x, ¿cierto? Menos y, me queda menos 2y, más una y, me va a quedar ahí menos 1. Y ahí estamos listos con ese ejercicio. Y lo último, poner atención aquí. Cuando ustedes tengan que multiplicar, estos son dos monomios que se están multiplicando. A diferencia de abajo, que aquí tengo un binomio por un trinomio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo multiplico los monomios, por ejemplo, si yo tuviera el monomio 2x por 3y, yo multiplico primero los numeritos y después las letras. Pero aquí es más complicado, un poquito más complicado, porque tienen fracciones. Entonces, ¿qué va a hacer primero usted aquí? Usted primero va a multiplicar los numeritos, pero sus números, sus coeficientes, aquí son fracciones. Entonces, primero tomo 17 partido en menos 9 y 36 partido en 34 y los voy a multiplicar. Y luego voy a multiplicar la parte literal. Fíjese, t elevado a la menos 2 por r, lo voy a multiplicar por t a la cuarta por r cuadrado, ¿ya? Entonces, primero siempre la parte numérica, el coeficiente, y después la parte literal. Y vamos, antes de multiplicar y decir 17 por 36, acuérdense que la profesora le dijo, chiquillos, antes de multiplicar, siempre trate de simplificar, ¿ya? Entonces vamos a simplificar aquí, 17 en 34, cabe 2 veces, estoy simplificando por 17, ¿ya? Luego simplifico por 9, el 9 en el 36 cabe 4 veces, y el 9 en el menos 9, menos 1, ¿cierto? Y ahora, ahí divido, fíjense, el 4 con el 2, pero ojo, porque ese 2 está multiplicado por un menos 1, entonces tengo 4 dividido en menos 2 en el fondo, y eso me va a dar menos 2. Y luego que ya tengo hecha la operatoria con los coeficientes, trabajo con la parte literal. Entonces tengo t elevado a la menos 2 por t elevado a 4, conservo la base, sumo los exponentes, me va a quedar t elevado a 2. R elevado a 1 por R elevado a 3, perdón, R elevado a 1 por R elevado a 2, me va a dar R elevado a 3. Y ahí terminamos, ¿ok? Entonces siempre primero cuando multiplico monomios, multiplico los coeficientes, después las letras, ya la parte literal. Y en este caso, como es un binomio por un trinomio, vamos a multiplicar término a término, ¿ya? Eso significa que vamos a ir multiplicando a por a cuadrado,
luego a por menos a, y luego a por 1, ¿ya? Entonces, a por a cuadrado me queda a elevado a 3, acuérdense que se conserva la base, se suman los exponentes, ¿ya? Después, a por menos a me queda menos a cuadrado, porque uno es positivo y el otro es negativo. Y a por 1 es a. Ahora, voy a multiplicar 1 por a cuadrado, 1 por menos a y 1 por 1. Y ahí me queda 1 por a cuadrado es a cuadrado, 1 por menos a es menos a y 1 por 1 es 1. Y ahí tengo listo para hacer mi reducción de términos semejantes. Entonces, vamos a anular esos a cuadrado, que uno es positivo y el otro es negativo, se anula, se hace 0, porque son términos semejantes. Luego ese a con ese menos a también se anulan, y tenemos a al cubo más 1. Ahí tenemos listo nuestro ejercicio. Ya, chiquillos, vamos a quedar hasta aquí. Próxima clase vamos a trabajar con, bueno, revisando obviamente la parte de razones y proporciones, y de ahí seguimos con los productos notables. Ya. Entonces,